Bueno, hoy vamos a utilizar tres métodos totalmente actualizados para poder nosotros recuperar nuestros dispositivos. Si tiene lo que es un bloqueo de pantalla, tiene el candadito, como podemos ver, tiene el candadito. Aquí en este dispositivo Samsung nos aparece la opción de accesibilidad y el candadito en la parte superior izquierda. Si ese es tu caso, que restableciste, formateaste tu dispositivo y luego que restableció por completo, te quedó en inicio, te quedó con estos bloqueos. Bueno, no te preocupes, porque en este video tutorial todo te lo estaremos indicando paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y podamos darle solución a esta recuperación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer es prestar mucha atención a este video tutorial. Vamos a irnos lo que es vamos a configurarlo, primero que todo lo que es a nuestra red de Wi-Fi. Vamos a conectarnos a nuestra red y desde ahí nosotros estaremos haciendo las configuraciones. Nos vamos a nuestra red. Ahora lo que vamos a hacer es llegar al punto donde nos aparece el bloqueo de pantalla y donde nos aparece lo que es esa cuenta de Google. También hay personas a veces que de pronto su dispositivo se les restablece de pronto por accidente o de pronto tienen un error y lo que hacen es restablecerlo. Bueno, eso puede pasar en estos dispositivos, ya que a veces no actualizarlo suelen cometer estos errores. ¿Y cómo nosotros recuperamos nuestro dispositivo de la manera más fácil y más rápido sin necesidad de llevarlo al técnico? Aquí tenemos este bloqueo de pantalla, aquí también tenemos este bloqueo de pantalla y acá también tenemos lo que es este otro bloqueo de pantalla. Aquí tenemos un patrón, aquí tenemos un pin de bloqueo. Y aquí vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a esperar que tengamos los dispositivos totalmente a este. Vamos a esperar aquí. Tenemos una contraseña, un PIN, una contraseña y un patrón. Bueno, a veces suele pasar que se nos olvida el bloqueo, el patrón, la contraseña. Eso a veces suele pasar, es normal en nuestro dispositivo. A veces lo formateamos, pero si tú eres de la persona que te acuerda de los bloqueos de pantalla, lo que tienes que hacer es escribirla o dibujarla sin un patrón, una contraseña, la escribe y te daría lo que es ese acceso de recuperación sin necesidad de ver el video tutorial completo. Ya esa sería una de las maneras más fáciles y más rápido. Pero digamos que de pronto no te acuerdas del bloqueo de pantalla. También nos da esta otra alternativa que dice usar mi cuenta de Google. ¿Cuál es la cuenta de Google? La cuenta que nosotros siempre creamos para poder descargar algunas aplicaciones. Siempre creamos una cuenta de Google. Si ese es tu caso, que te sabes lo que es el correo. Si te sabes el correo, escribes el correo, le das en siguiente, agregas la contraseña y te da ese acceso de recuperación. Ya, eso te daría el acceso de recuperación, pero digamos que de pronto no te acuerdas del correo o de pronto se te olvidó la contraseña, no te preocupes. Cuando nosotros creamos una cuenta de Google, también nos da la alternativa de agregar un número de teléfono. Si te sabes el número de teléfono, agregas la SIM card en un dispositivo desbloqueado, le escribes el número, le das en siguiente, te llega un código de recuperación, lo escribimos y también nos da la oportunidad de poder nosotros recuperarlo. Pero digamos que no te acuerdas nada de eso, entonces quédate y vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada para poder nosotros recuperar nuestro dispositivo con un solo clic. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es irnos lo que es a nuestra PC y aquí vamos a poder encontrar lo que es nuestro antivirus. Eso sería lo primero que nosotros tenemos que hacer, desactivar nuestro antivirus temporalmente para luego nosotros descargar y ejecutar la herramienta que estaremos utilizando hoy en este video tutorial. Vamos a irnos lo que es a nuestro antivirus y vamos a hacer las siguientes configuraciones. Por eso siempre es recomendable ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución a esta recuperación. Dicho todo eso, vamos a irnos a nuestro antivirus y aquí nos saldría estas configuraciones. Vamos a tener desactivada la siguiente opción.
Aquí nos vamos aquí donde está el escudo, protección, luego le damos clic acá abajo donde dice administrar configuración y aquí vamos a desactivar lo que es esta primera opción que dice en tiempo real, le damos en desactivar, luego nos va a pedir este permiso, le vamos a decir que sí, le decimos que sí, luego vamos a ejecutar nuestro navegador y vamos a descargar lo que es el programa. Vamos aquí en el navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Van a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Miren, mírenlo bien. Vamos a enfocar bien. Escriben tal cual aparece aquí. Tiene que ser en Google. Escriben en Google tal cual aparece aquí. Luego puede que te aparezca aquí de primero o te aparece de segundo. Lo que vamos a hacer nosotros es darle clic aquí en nuestra página. Luego nos llevaría a este apartado y vamos a bajar a la última configuración. Estando aquí en la última configuración donde aparece este candadito, vamos a darle clic donde dice apps o aplicaciones. Vamos a seleccionarla. Aquí de este lado van a poder encontrar muchísimos métodos. Y aquí van a seguir bajando, van a ir bajando, bajando. Y aquí vamos a poder encontrar la herramienta que hoy estaremos utilizando en este video tutorial. Vamos a descargar la herramienta. Al extraer la herramienta van a poder encontrar lo que es una contraseña que la van a poder encontrar aquí. Ya la extraen, luego que la extraigan. Vamos a irnos lo que es a nuestra PC y te va a quedaría una PC así. Le vas a dar clic derecho, le das clic aquí donde dice ejecutar como administrador y luego te va a quedar una ventana así. Vamos a esperar que se nos quede la ventana. Nos va a pedir este permiso, le vamos a decir que sí. Luego se nos va a abrir la ventana y lo que vamos a hacer es darle siguiente, siguiente, siguiente y se nos instalaría el programa automáticamente, nos va a crear lo que es un acceso directo. Pero si no tiene desactivado el antivirus, automáticamente bloquearía la herramienta. Ya, si no sabes, retrocede del video tutorial para que puedas ver cómo se hace. Ahora le vamos a dar clic aquí en finalizar y se nos estaría abriendo la herramienta. En algunos de los casos suele pasar que la herramienta a veces de pronto que la herramienta se nos bloquea o te sale que de pronto actualizar. Si te sale actualizar o se te cierra, entonces reinicias la PC y vuelves a desactivar el antivirus. Ya lo vuelves a desactivar y vuelves a ejecutarla nuevamente. Le das clic aquí donde dice iniciar sesión. Le das donde dice iniciar sesión. No vamos a esperar que se nos abra la herramienta por completo. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos abra la herramienta por completo? Bueno, vamos a utilizar lo que es el primero, nuestro dispositivo Xiaomi. Vamos a utilizar el Xiaomi, sería el primero que nosotros vamos a hacer. Ese Xiaomi tiene un procesador que es Unisoc. Aquí seleccionamos el procesador. Luego que lo seleccionemos, vamos a ir bajando aquí y vamos a seleccionar este T616 de 64. Ya no importa si tiene un T615, un T616, T610, 612, no importa, o 615, seleccionen ese. Van a seleccionar ese, lo dejan así. Aquí de este lado, bueno, aquí bajamos. Aquí en servicio y aquí vamos a hacer el proceso, pero vamos a bajar aquí y si de pronto ustedes no instalaron los drivers, van a instalar lo que es este driver, este que dice SPD, este es el que van a instalar. Este último driver nos indica si tenemos los drivers instalados correctamente. Le damos clic acá, le damos en siguiente, le damos en instalar, le decimos que sí, le damos aquí en finalizar. Ahora nos vamos aquí en la segunda opción y le vamos a dar clic aquí en siguiente. Aquí vamos a poderlo encontrar. Si de pronto no lo encuentras aquí, te devuelves hacia atrás, seleccionas la primera opción y lo vas a buscar acá. Digamos que de pronto no te aparece o si te aparece lo selecciona y le das en instalar. Pero si no te aparece lo vas a dejar a un lado y ahorita que hagamos el proceso te va a aparecer, lo vas a seleccionar y le vas a dar en instalar.
Dicho todo eso, ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, prestar mucha atención a este video tutorial, ya que tenemos todo instalado. Lo que vamos a hacer nosotros es apagar nuestro teléfono. Lo apagamos. Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice FRP Reset. Colocan aquí para los que no tienen los drivers, estar pendiente. Y aquí te va a dar la indicación, conectar el teléfono apagado presionando volumen abajo y el cable USB, nada más. Volumen abajo, cable USB. Vas a esperar que te salga la opción aquí. Espera, cuando te salga la opción 1, ahora sí sueltas botón de volumen abajo y deja que el programa haga todo su proceso. Cuando el programa haga todo su proceso, automáticamente nuestro teléfono se nos estaría reiniciando. Vamos a esperar que se nos reinicie. Ahora lo podemos desconectar. Estos dispositivos, a la hora de que nosotros ya los recuperemos, nos quedaría con unos errores. ¿Cuáles son estos errores que nos quedaría este teléfono? No te preocupes porque al final del video te estaré explicando cómo nosotros vamos a corregir todos estos errores. Ya, de la manera más fácil te lo voy a indicar. Vamos a hacer el proceso número 2. Cerramos aquí. Vamos a utilizar lo que es ahora vamos a hacer lo que es, vamos a hacer el segundo que sería el Honor. El Honor aquí vamos a utilizar este procesador que dice MediaTek. Vamos a utilizar MediaTek. Luego vamos a seleccionar aquí en servicio, como es MediaTek. Para los que no saben, instalan los drivers aquí. Aquí tienen este driver, lo instalan, hacen el mismo, el último, descargan este último driver, le dan en siguiente, siguiente y siguiente, y aquí vas a darte cuenta si tienes el driver instalado. Le das aquí en la segunda opción nuevamente y te debe aparecer aquí. Si pueden ver que aquí aparece, entonces lo que vamos a hacer, si no te aparece, le das clic aquí en el primero, y si te aparece aquí lo seleccionas y le das en instalar. Si no te aparece, lo colocas hacia un lado. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es apagar nuestro teléfono. Lo apagamos, vamos a apagarlo por 3 segundos, nos indica aquí, lo apagamos. Listo. Ahora vamos, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos aquí la opción de MediaTek. Le damos clic acá y seleccionamos Huawei V1. Ya, Huawei V1. Y ahora le vamos a dar clic aquí donde dice Reset FRP. Ahora aquí nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Aquí nos dice conectar el teléfono apagado. Entonces lo conectamos apagado. Introducimos el cable USB sin presionar ningún botón. Listo. Ahora vamos a esperar que cargue por completo aquí. Ahora cuando cargue por completo, automáticamente aquí dice FRP Reset. Automáticamente se nos va a encender. Nuestro teléfono también va a quedar con algún error. ¿Cómo nosotros corregimos todos estos errores? Ya lo desconectamos. ¿Cómo nosotros corregimos estos errores de este teléfono? Bueno, no te preocupes. También te estaré explicando cómo vas a eliminar los errores y cuáles son los errores que tiene. Que la pantalla se nos queda pegada, que la aplicación demora mucho para abrir, que el sistema operativo está muy lento o de pronto no te funciona la pantalla correctamente. Todo eso al final del video te estaré explicando cómo nosotros vamos a corregir todos estos errores. Ya este sería el proceso número 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos para el proceso número 3. Es el mismo proceso, pero de diferente. Ya, acá vamos a esperar aquí que inicie. Aquí esperamos que inicie. Ya saben que en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos varios métodos. Déjenos en los comentarios qué tal te ha ido con estos videos tutoriales, si te funcionó correctamente y si no te funcionó, déjanos qué modelo tiene para poder enviarte un video tutorial. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar aquí nuevamente el procesador MediaTek, para que se elimine aquí. Aquí ya no vamos a seleccionar nada. Entonces MediaTek, el mismo proceso aquí, los drivers, es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a apagar nuestro teléfono. Lo vamos a apagar. Lo apagamos. Ahora que esté totalmente apagado, vamos a darle clic aquí. Ya sabe que aquí no va ningún Huawei porque ya este no es Huawei, este es un Samsung.
hacemos aquí reset FRP, colocamos aquí y aquí nos indica también conectar el teléfono apagado. Lo vamos a conectar apagado, lo conectamos. Esperamos que lo reconozca y cuando ya lo reconozca haga todo su proceso. Si de pronto te sale algún error, lo que tienes que hacer es encender el teléfono y volver a hacer el proceso. Tu teléfono no se te va a apagar ni nada por el estilo. Todo lo vas a poder solucionar si te ves el video tutorial paso a paso. En este dispositivo también te quedan unos errores. ¿Cómo nosotros corregimos todos estos errores? Ahora que te muestre el logo aquí, lo desconectas y presionas botón de encendido. Y aquí automáticamente cuando ya nuestro teléfono nos lleve directamente a inicio, se nos eliminaría lo que es ese bloqueo, el candadito que tiene en la parte superior izquierda. Ya ese candadito ha sido totalmente eliminado por completo. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer para poder corregir estos errores? Ya te estaremos explicando cómo lo vamos a solucionar. Por eso, déjanos en los comentarios si te funcionó nuestro video y qué modelo tienes. Si no te funcionó, déjanos en los comentarios para poderte ayudar. Ya, vamos a esperar aquí que nos lleve directamente a inicio. Y aquí nos damos cuenta que ya el teléfono no tiene ese candadito. No tiene ese candadito, ya no va a aparecer. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos y vamos lo que es a configurarlo de la manera más fácil y más rápido. Vamos a retirar cualquier SIM card que tengamos en nuestro dispositivo. Bueno, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a hacerlo en todo. Ya, si tenemos alguna SIM card introducida en el teléfono, lo que vamos a hacer nosotros es poderla retirar. Vamos a darle clic acá. Si desactivamos la red de Wi-Fi, le damos aquí en omitir. Le damos en omitir, acá nos devolvemos, le damos continuar sin conexión. Aquí, le damos aquí donde dice no copiar, desactivamos la red de Wi-Fi. No vamos a agregar ningún bloqueo de pantalla porque como nosotros le hemos indicado, estos dispositivos nos quedan con algunos errores. Ya. ¿Cómo corregimos estos errores? Ya le estaremos explicando. Para todo es el mismo proceso. Ya, para todo es el mismo proceso de recuperación. ¿Cómo recuperamos nuestro dispositivo? Vamos a darle clic aquí más tarde, le damos aquí en habilitar y continuar y aquí le vamos a dar en finalizar. Le damos aquí en finalizar, le damos aquí en siguiente, listo, seleccionamos aquí, vamos a esperar aquí que nos lleve directamente lo que es a inicio. Ya, una de las maneras más fácil y más rápido de poder nosotros recuperar nuestro dispositivo con un solo clic. Aquí nos va a llevar. Ahora le damos aquí en iniciar. Vamos a esperar. Y este sería todo de este video tutorial. De la manera más fácil y más rápida.